Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. ¿Se escucha? Así. Gracias por estar aquí en esta mesa tan importante de los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando el año pasado y que las hemos organizado en este ciclo de mesas verdes que se llama Perú Problema Hoy y que se da en el marco, como les dije, del aniversario de nuestros 60 años. En estas mesas se busca debatir con la comunidad académica, política y la comunidad en general un conjunto de ensayos que nos permitan dar cuenta de las distintas encrucijadas que atraviesa actualmente nuestro país. Ya hemos tenido la primera mesa en abril sobre democracia, la segunda mesa en mayo sobre el Estado, la gestión pública, y esta es la tercera mesa que tiene que ver sobre la transición urbana y el punto de vista o el análisis, digamos, no punto de vista, sobre el escenario urbano y cómo esta transición viene siendo fragmentada. Entonces, busca responder qué es particular del proceso de urbanización peruano-urbano en este periodo, entre el 2000 y 2024, y qué problemas plantea. Estas particularidades incluyen una transición urbana fragmentada, la redistribución territorial de subpoblaciones culturalmente contrastantes y el crecimiento urbano informal prevalente debido a la falta de soluciones duraderas. Además de la urbanización de la frontera amazónica, presenta implicancias estructurantes hacia el futuro. Entonces, como ven, es un tema bastante complejo y es un desafío ambicioso abordar y yo he sido parte del grupo de trabajo en la mesa de Tania, así que estoy muy contenta que me haya tocado moderar y ver efectivamente todas estas reflexiones que eran amplias y abundantes y bueno, el desafío de ponerlo en un ensayo y plantearlo frente a nuestros comentaristas. Entonces, para ya no hablar tanto, presento a las personas que van a ser estrellas de esta mesa. Tania Vázquez es doctora y magíster en Sociología de la Universidad de Texas en Austin. Ella tiene una especialización de demografía en el área de inmigración y es socióloga de la PUC. Como ustedes saben, la conocen, es investigadora principal de la casa y recientemente terminó junto a un equipo de coinvestigadores del IEP el estudio titulado Triple Informalidad en el Perú, un análisis mixto a nivel nacional urbano sobre las implicancias de la informalidad laboral, el transporte y la vivienda, que fue un estudio financiado con CITEC, ¿no? Y que es muy interesante, ha sido presentado y va a ser publicado, me imagino. Sí. Y tenemos a comentaristas, a Gerardo Castillo. Gracias, Gerardo, por darnos tu tiempo. Has estado ocupado estas semanas. Él es antropólogo, geógrafo, tiene un doctorado en la Universidad de Queensland, Australia, y es director del doctorado de Antropología y coordinador del Grupo de Investigación de Antropología de la Ciudad de la Universidad Católica, de la PUC. Y Lisette Aliaga, que también está con jet lag, pero no es jet lag, es más transporte aéreo. Ella es doctora en Sociología con especialización en Demografía en la Universidad de Texas y socióloga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Sociología y Antropología y en la Oficina de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nebraska. Entonces ya no hablo más, ya creo que hemos llenado la sala más o menos. Si quieren pueden sentarse aquí adelante. Y vamos con la presentación. Tania, estamos en vivo también, o sea que tenemos oyentes conectados. Y bueno, te escuchamos. Gracias. Okay, muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos los asistentes, además de los comentaristas que, bueno, yo imagino y sé que este diálogo va a ser sumamente productivo, además por las personas que nos están acompañando aquí en la mesa. Bueno, voy a empezar con esta presentación. Como ha explicado Sandra, esto pertenece a un ciclo de mesas verdes que provienen de unos grupos de trabajo. El que me encargaron a mí se llama el Grupo de Trabajo Perú Urbano. Imagínense la inmensidad, ¿no?, de la temática y desde mi perspectiva he trabajado sobre todo con los componentes de mi entrenamiento y mi formación que vienen desde la demografía y que por más que en algunos casos sé que no
no son tan conocidos estos componentes, estas teorías sociales intermedias, estas investigaciones, considero que pueden ser un aporte, mirarlas desde esa perspectiva también. Hay muchas perspectivas para mirar el Perú urbano. Yo estoy tratando de poner el aporte que puedo dar en mejores condiciones, ¿no? Bueno, entonces empecemos con la pregunta de investigación o la pregunta general de este ciclo, que es ¿qué es de particular de este proceso de urbanización peruano que luego vamos a llamar transición urbana? ¿Y qué problemas nos plantea este escenario? El ensayo, que está todavía en revisión, o sea, está completo, la estructura es de esta forma, pero tiene todavía elementos de mejora, va más o menos por esta estructura, ¿no? Hay un primer momento en que intentamos ubicar el proceso de urbanización peruano en el conjunto de los procesos de urbanización peruano latinoamericano y de alguna manera global, ¿no? ¿Qué de particular tiene? Entonces, hicimos un estudio de las diferentes posibilidades comparativas de los indicadores. Esto es una aproximación, puede ser limitada, pero es una aproximación también muy productiva a poder comparar, ¿no? A poder salir un poco del excepcionalismo que a veces a veces podemos encontrar cuando hablamos de Perú, ¿no? Es muy informal, pero cuánto, pero cómo, pero en relación a otros, de qué forma, ¿no es cierto? El crecimiento urbano expansivo, pero cómo, ¿no? Ese tipo de ubicación me parecía central, ¿no? Para hablar de eso, bueno, como parte de esa comparación, terminamos hablando de lo que sería ese sistema de ciudades peruano hoy. Entramos a hablar ¿por qué hablar de una transición urbana en vez de hablar de simplemente un proceso de urbanización? ¿Por qué este encuadre teórico podría ser de interés, podría ser útil y por qué podría servir para seguir esta línea de investigaciones, ¿no? Luego abordamos de alguna manera las particularidades que se encuentran del proceso de la transición urbana peruana. Una de ellas es que desde antes, pero ahora también, una de las características estructurantes es que en los espacios urbanos se encuentran subpoblaciones que se han movido y se han fijado, ¿no es cierto?, pero que tienen diferentes orígenes y culturas y orientaciones culturales, y eso no es poca cosa, ¿no? Tal vez a veces nos acostumbramos a esta antigua, bueno, clásica interpretación, pero sigue siendo una matriz de cambios. Está totalmente vigente su poder estructurador de implicancias en el futuro, pero hay configuraciones nuevas en que esto sucede, ¿no? Por ejemplo, un elemento nuevo para la configuración de esos encuentros y desencuentros de personas que se encuentran en ambientes urbanos es la que tiene con la inmigración de la población refugiada inmigrante venezolana, ¿no? En ambientes nuevos, encontrándose con personas que también se han fijado o, digo, se permanecen o se mueven en el territorio en un espacio que está totalmente, está muy marcado por la desigualdad socio-territorial, socioespacial. Bueno, un cuarto elemento es el tema que entra por, digamos, donde va a entrar o está presente el tema de la informalidad urbana, pero que se refiere a esta característica tan importante de que las instituciones, tanto del Estado como sociales, privadas, actores de distinto tipo, pueden no solamente no responder o tener digamos, un fallo en términos de su respuesta
al crecimiento de las ciudades, pero también las necesidades de las personas en estos ambientes urbanos, pero no solamente es la falta de respuesta, sino lo que quisiera poner un poco en la mesa como para presentar, tener este tema, esta dimensión con mayor atención, es el tema del tiempo, ¿verdad? Es decir, no solamente es que a veces no hay respuesta, no hay plan, no hay asistencia, no hay protección social, sino que la demora en esta respuesta crea una realidad que tiene sus propios desarrollos en el futuro y que también, digamos, a veces no se le atiende adecuadamente, ¿no? O que son soluciones que no duran, otra vez está el tiempo, ¿no? Que no son soluciones duraderas, que son soluciones ad hoc para un problema específico, pero que no tiene una continuidad, y como sabemos, esto tiene que ver con las instituciones, ¿no? Con cuán poco duraderas pueden ser sus actuaciones, ¿no? Su intervención. Bueno, como quinto elemento está esta preocupación, esta forma en la que quisiera entrar a estudiar las ciudades de la Amazonía, que es con este encuadre teórico de las transiciones urbanas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ocurre ahora en el territorio de los departamentos amazónicos y de ceja de selva, o que tienen ceja de selva? Y al final, una exploración, una interpretación inicial de un trazado de problemas, porque este ciclo de mesa se llama Perú Problema Hoy. Entonces, aparte de la interpretación, tiene que dejar un conjunto de lecciones o identificación de problemas para atender. Bueno, entonces voy con la primera parte de eso que les había mencionado. Entonces, bueno, comparando el caso peruano a las diferentes procesos de la región, nos damos cuenta de que en en todos los importantes, el caso peruano en realidad no es excepcional, ¿no? Al contrario, cuando se sacan los promedios, la media de lo que pasa en alguna dimensión, de la caracterización del proceso de urbanización, nos encontramos que Perú siempre marca cerca del promedio latinoamericano, nunca es un caso atípico, ¿no? Nunca es un caso atípico, no es un caso que sea muy tarde, muy temprano, no. Por ejemplo, en el caso del inicio de la transición urbana, ¿verdad? Tenemos que, sabemos que hay un silencio censal entre 1876 y 1940. Entonces, el momento en que inicia la transición urbana peruana está un poco, no tiene tanto registro, pero por los trabajos de historia, sabemos, de demografía histórica, sabemos que su inicio está entre 1890 y 1930, donde hay un importante crecimiento económico y también hay una tendencia de urbanización importante. Ahí están los trabajos de Carlos Contreras al respecto. Y este inicio, luego lo vamos a ver mejor en cifras, también comparado al caso de América Latina es de un nivel medio. Si se compara, por ejemplo, las décadas de 1950, el caso peruano, en ese tiempo un nivel medio era entre 30 y 50, Perú tenía 35, ¿no? Si tenemos la década de 1990, me parece, 2000, no he puesto acá el periodo, también, ¿no? Está entre 60%, 85%, creo que son 80%. Y en cambio tenemos casos atípicos, ¿no? Por ejemplo, la urbanización muy temprana de Argentina, de Uruguay, de Cuba, de Chile, o el caso de urbanización muy acelerada de Brasil, Venezuela, que
que en 1950 era de muy baja urbanización, pero ya en la década más reciente, 1990, o en los 90 o en 2000, han crecido bastante y están en una alta urbanización. Entonces ahí ha habido un proceso bien acelerado. No, el caso peruano no es así, es como más intermedio, ¿no? En términos del grado de primacía, esta dimensión que mide la desproporcionada importancia relativa de la ciudad más importante de un sistema urbano en comparación a otras ciudades, algunos los miden con las dos ciudades más importantes después de la más importante, otros las tres. Estoy usando la medición de CEPAL, que es con respecto de las 3 siguientes ciudades más importantes. En el grado de primacía, Perú tampoco muestra unos indicadores que sean demasiado altos, ¿no? Bueno, en principio hay que decir que la región tiene ya, comparado a otras regiones del mundo, tiene tiene indicadores muy altos de primacía a partir de 2. En el caso peruano tenemos que siempre está alrededor de la media, ¿no? 3.8 en 1940, y se mantiene alrededor, muy alto, un poquito más alto en 1961, pero se mantiene alrededor de 4, ¿no? Y ahora tenemos bueno, una proyección de que para el 2023, una proyección de la población que hace el INEI, de la población urbana, digo, que es un grado de primacía de 4. Es decir, Lima, la ciudad más importante de este sistema urbano, es como 4 veces más grande que la suma de las 3 ciudades más importantes después de Lima, ¿no? Pero no es un caso tampoco de muy alta primacía si se considera, por ejemplo, Paraguay o Uruguay. Claro, también hay una cuestión de escala ahí, ¿no? Del tamaño del país, pero no necesariamente siempre, ¿no? Entonces, esta es la idea central de ese indicador. Igual es un sistema bastante primado, ¿no? De hecho, en el World Urbanization Prospects, la revisión del 2018, la última revisión, Perú está considerado entre los 27 países con sistemas más primados y, bueno, también ahí tiene un indicador alto. Ellos calculan la primacía un poquito distinto. Otra forma de ver el tema de algún tipo de dimensión que caracteriza al proceso de urbanización de un país es el peso que ha tenido la migración, en este caso rural-urbana. Entonces, ahí encontramos que también, aunque pensamos que el crecimiento de las ciudades se ha debido fundamentalmente a la migración, a la transferencia neta de población rural, urbana, a las ciudades peruanas, a la capital también. No es el caso, ¿no? O sea, sí hay una importante transferencia neta de población rural, urbana, como del orden del 38, 39%, pero, es decir, 36, 32, estos porcentajes que estoy diciendo aquí, 38, para hombres a veces es 40, para mujeres es 41, es como el porcentaje que explica el crecimiento urbano, la transferencia neta de población rural urbana. Entonces, Perú no tiene un nivel alto en ese sentido y el promedio, la región es 38, ¿no? Hay otros casos, otros países que tienen muchísima más alta transferencia neta de población rural urbana, ¿no? Como Cuba, Bolivia, El Salvador, Ecuador, y entonces ahí también estamos en un nivel medio. En términos de la intensidad migratoria, y aquí entramos a unos indicadores un poco distintos, vamos a decir, nuevos, novedosos, que se están estudiando en varias escuelas, bueno, una escuela de geografía de la población
en Inglaterra, en Australia, y que ha tenido también mucho intercambio con la CELADE y del CEPAL, y con el INEI últimamente están haciendo muchos estudios con esta perspectiva, porque el tema de la migración interna, la investigación de la migración interna, no podía llegar a comparabilidad entre países, ¿no? Entonces, para corregir ese error, que es una especie de error que tiene que ver con el tamaño y el número de unidades subnacionales, bueno, hicieron una serie de correcciones y esta es una nueva medición, si se quiere, de la dimensión de la migración interna. La primera cosa es que entendamos qué es la intensidad migratoria. La intensidad migratoria es la propensión a cambiar de lugar usual de residencia dentro de un país, ¿no? Y ahí menciono algunos de los estudios que mencionan, que hacen esas comparaciones entre países. Entonces, para 96 países, en un ranking de 61 países, de los países que miden la migración interna como Perú, no voy a ahondar en eso para no aburrirlos, en ese ranking de 61 países, digamos que la media de ese ranking es como 18%, ¿no? La propensión a cambiar de lugar, ¿no?, es de 18%, y Perú tiene 22%. Otros países tienen intensidad migratoria mucho más alta, ¿no? Chile, Paraguay, Costa Rica y Venezuela, Haití, más bien son menores, la intensidad migratoria es mucho menor. Otro indicador, no voy a mencionar todos, es el de la edad cuando en un país la intensidad migratoria es más alta, que se llama Age at Migration Peak. En Perú es 21 años y estos autores, Bernard y otros autores, comparan solamente América Latina y otra vez Perú está, bueno, ubican a todos los países en una tipología y Perú está en el tipo 2, que tiene una edad relativamente joven, y intensidad migratoria también mediana, moderada, y también eficacia redistributiva moderada. Entremos a la parte del sistema de ciudades peruano hoy. Vamos a partir de una definición sencilla, que es la que viene en el World Urbanization Prospects, que es que un sistema urbano es la distribución territorial de ciudades de diferentes tamaños a lo largo del espacio nacional, y puede vincularse a la organización del gobierno a nivel nacional, regional y local, y bueno, también puede determinar la necesidad de políticas de desarrollo urbano específicas. En el ensayo, en el trabajo, se usa el término sistema urbano como intercambiable con el de sistema de ciudades, y las ciudades se entienden como las entidades territoriales de uno o más distritos de 20.000 y más. Esto para mencionar solamente los trabajos del INEI, pero ahí yo tengo un desacuerdo en el sentido de que los centros urbanos que están debajo de 20.000, como específicamente son los pueblos, son muy importantes y forman casi el segundo universo urbano más importante después de las ciudades grandes, ¿no? Bueno, entonces el sistema de ciudades forma parte de un sistema de localidades que entonces integra a todas las localidades que están ubicadas en algún tramo del continuo rural-urbano. También ya decía yo que hay una importancia muy clave de los centros urbanos que son pueblos, aquellos que están entre 2.000 y 20.000 habitantes. El sistema nos hace también, la noción de sistema nos hace pensar en que hay una interdependencia entre ciudades y una comunicación. Y mi forma de aproximarlo, o la forma de aproximarlo en este ensayo es a partir de la migración interna y la movilidad para trabajar y para estudiar, ¿no? Después, también en un sistema hay jerarquía y también hay funciones, o una parte de la literatura sobre los sistemas urbanos habla mucho de las funciones. Bueno, el tamaño de la población de alguna manera se aproxima
la complejidad funcional que tiene la ciudad. Es decir, una ciudad que es, digamos, grande, tiene las funciones, en el nivel de complejidad de funciones que tenía la ciudad que está inmediatamente debajo en términos de rango de población, pero además tiene unas funciones más complejas, ¿no? Entonces, el tamaño no es simplemente el gusto por la población o el tamaño de los habitantes, sino que aproxima también la complejidad social y en este caso de funciones. ¿Qué tenemos en el sistema urbano peruano ahora? Cambios entre el 2007 y el 2017. Tenemos que las ciudades que son llamadas metrópolis, la novedad es que tenemos una nueva ciudad metrópolis, que es Arequipa, junto con Lima, que pasa el 1.000.000 de habitantes. Esto para el 2017. Para el 2023, con las proyecciones del INAI, habría 3, ¿no? Y hay un sistema de ciudades en el 2017 que se componía de 99 ciudades. Es un sistema primado, es decir, con primacía urbana, ya hemos hablado un poquito de eso, y que es un sistema que ha ido cambiando, complejizándose y creciendo en número de ciudades. Ahí está la referencia de que en 1940 teníamos 10 ciudades, en el 2007 79 y en el 2017 99. Y aquí va un poco también este interés de presentar, ¿no? la prevalencia, la importancia que tienen los pueblos, las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias menores. Entonces decía que la clasificación que escoge analizar las ciudades que tienen 20.000 y más habitantes no debe crear una confusión, ¿no? Las localidades de menos de 20.000 en realidad forman un vasto universo urbano de pueblos que son los de 2.000 a 20.000. Estos pueblos y ciudades pequeñas, ¿no? Y no las ciudades intermedias concentran la población urbana y ahí, bueno, como el 18% de la población urbana para el 2017. También tenemos que el crecimiento de las ciudades intermedias menores, es decir, las de 50.000 a 100.000 habitantes, entre el 2007 y el 2017 han mostrado un crecimiento promedio anual mucho más importante, más rápido, ¿no? Un ritmo mucho más importante que el crecimiento de las ciudades grandes, una velocidad más importante. Entonces nos encontramos con que hay una necesidad de poner atención a estos pueblos y ciudades pequeñas y ciudades intermedias menores. Las razones de esta prominencia, de la reproducción y la expansión urbana y poblacional de pueblos, ciudades pequeñas y ciudades intermedias menores, ¿cuánto tengo de tiempo? Ya. Tiene muchas razones. ¿Sí? Una de las fundamentales es que todos los territorios rurales están integrados ya a redes globales de commodities agrícolas y eso hace que, aparte está la actividad económica de la última década, últimas décadas, ha hecho que se creen una dispersión de actividad económica y por eso hay movilidad y reasentamiento hacia localidades donde se establecen proyectos mineros, donde hay minería artesanal o de pequeña escala o industria agroexportadora, ¿no? Como en Ica o como en la Amazonía, la de la palma aceitera. Allí están las ciudades, las 26 ciudades de 100.000 y más. Bueno, Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Cusco, Iquitos. No las voy a mencionar todas, pero quería mencionar que están ahí las referencias, se pueden buscar, para entrar a esta parte de la transición urbana fragmentada. ¿Qué es una transición urbana? Es un proceso de cambio estructural por el que las sociedades cambian de ser
predominantemente rurales y agrícolas a ser predominantemente urbanas y no agrícolas, ¿verdad? Este es un estudio un poco clásico de estas transformaciones, pero que tiene su investigación contemporánea, ¿no? Se siguen estudiando las transiciones urbanas contemporáneas y se sigue desarrollando cómo compararlas y qué significa todo esto, ¿no? En términos sencillos, se la mide como la proporción de la población total que vive en asentamientos o localidades definidas como urbanas, y hay diferentes temáticas que se abordan, como qué ha sido lo más importante para que crezca las ciudades o la población urbana. El crecimiento natural, o sea, ¿no?, la diferencia entre nacimientos y defunciones, o ha sido la migración interna, también, que ahora también es internacional, o un tema de reclasificación. Lo que hay que decir aquí es que la ocurrencia de estas transiciones se da en circunstancias históricamente diferentes, ¿no? Por eso es que hay transiciones contemporáneas, las sociedades las van pasando en diferentes momentos, no es una transición global, digamos, de un mismo modo. Ese es el inicio de la transición urbana en 1940, y en el 2023 nos encontramos que la población urbana es de 82.6. Ahí se ve la tasa de crecimiento de promedio anual intracensal de la población urbana, se ve el periodo más importante según la tasa de urbanización, es el de del 62 al 71 por los dos censos en que se puede registrar, y luego una tendencia a continuar relativamente moderada, bajando, pero tal vez por el tema de la proyección hacia el final de esa curva se ve que estaría, de repente es por el número de años también, estaría el número de años analizados, digo, estaría incrementándose. ¿Por qué decimos que es una transición urbana fragmentada? Estamos aludiendo a que en el país existen, o sea, diferentes segmentos del territorio del país, y con ello diferentes subpoblaciones, y también con diferentes temporalidades, duraciones, rapidez, ¿no? Inicio de los procesos de urbanización más evidentes, van pasando, ¿no? Que esta transición urbana fragmentada se nota en esto, ¿no? Y que esto genera dislocaciones, una de ellas para la actuación del Estado, ya que produce constantemente una fragmentación e incluso una microfragmentación. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en los territorios de los asentamientos humanos, incluso cuando se creó un asentamiento humano, digamos en el 96, 4 o 5 manzanas son las del 96, y luego llegan las del 2002, y luego las del 2006, y todas esas fragmentaciones crean diferentes posibilidades de actuación del Estado ante ellas, pero también las demandas de las personas que están, digamos, habitando de esta manera el territorio, también cambian, ¿no? Hay derechos para unos y para los más antiguos, pero no para los más recientes, ¿no? Incluso la organización también está dividida, ¿no? En Yarinacocha, en Pucallpa, cuando nos encontramos con esto, en Nueva Requena también, ese comité, ese de esas cuadras, nosotros somos este comité, ¿no?, de estas otras cuadras, y esa microfragmentación tiene que ver con estas duraciones, diría, ¿no?, las dislocaciones. ¿Sí? Bueno, este es un itinerario que decíamos que tiene una forma partida, y que se puede expresar en varias escalas. Un lado, un momento, una duración, un segmento del territorio hacia la costa, litoralización desde finales del siglo XIX, los departamentos serranos interviniendo en esta redistribución poblacional hacia la costa, pero también hacia la Amazonía, ¿verdad? Y por eso digo que es partida, ahora un momento amazónico de la transición urbana, ¿no?
En ese mismo momento está ocurriendo esta multiplicación de pueblos, ciudades pequeñas y ciudades intermedias menores, que he explicado que tiene que ver con esta dispersión de la actividad económica y de la que hablé hace un rato, y algo por venir. Es lo fundamental que tiene que ver, que ya empezó a investigarse, pero es que en este proceso en curso hay un nuevo componente que es el de la inmigración y asentamiento de la población refugiada e inmigrante proveniente de Venezuela, cuyo asentamiento es fundamentalmente en las ciudades costeñas, ¿no? Ahí estaba explicando de dónde saqué la idea de la fragmentación de la transición urbana. Proviene de otra transición, que es la transición de movilidad de Zelinsky, y de un estudio que hizo el INEI, donde se notaba estos dos mundos, y ahí me voy a quedar, ¿sí? Después hablamos, si se puede, con otros temas. Muchas gracias, Tania. Sí, después podemos ir completando. Y bueno, va a haber una publicación también del ensayo. Sí. Entonces seguimos con los comentarios. No sé quién iniciaba, Gerardo, Lisette. Bueno, primero agradecer la invitación, porque me parece un aporte muy relevante, y con eso quiero empezar, con el aporte que esto suscita. Creo que si bien la teoría de la transición demográfica, que ha sido la única teoría de manera general que se ha producido en demografía, ha sido duramente criticada porque el carácter inicial era más prescriptivo. Se pensaba que todas las naciones del mundo iban a ir por un proceso demográfico muy parecido a lo pasó en Europa, y eso pues no se va a dar, ¿no? Pero sí ha quedado dentro de la disciplina como una herramienta útil para poder generar análisis descriptivos comparativos. Y me parece un aporte bastante grande en una literatura que es muy fuertemente marcado por comparar contextos nacionales o de continentes mundiales, comenzar a romper esta transición demográfica en diferentes transiciones y procesos que alimentan esa transición o la transición urbana, para pensarlos en escalas múltiples y sobre todo como múltiples transiciones urbanas. O sea, el numerito que tenemos de 79% de la población urbana, que es urbana en el caso de Perú, puede ser desdoblada temporalmente, regionalmente, y creo que es un aporte conceptual importante porque nos permite centrarnos en pensar la urbanización como un sistema de ciudades. Y también clave para salir del entendimiento de la urbanización como un patrón que se ha teorizado desde la sombra de Lima, ¿no? Porque hemos tenido un proceso de urbanización caracterizado por el crecimiento en toda América Latina de las grandes capitales. Entonces, romper este esquema me parece un aporte muy importante porque abre el debate y la relación de experiencias y comentar todo este universo de nuevas urbanizaciones que hay en el Perú y cómo se concatenan entre sí, ¿no? Entonces, gracias. Ha sido muy estimulante leer tu ensayo. Tengo comentarios con respecto a ciertos calificativos que se usan sobre nuestra transición, porque creo que más que una transición estamos hablando de múltiples transiciones que al nivel subnacional, ¿no? Por ejemplo, el calificativo de fragmentación. Usualmente, cuando uno busca la literatura sobre urban fragmentation, está relacionada a indagar disparidades socioespaciales en ámbitos metropolitanos generalmente o a nivel de ciudad, ¿no? ¿Y por qué? Porque son indicadores de inequidad, desigualdad y polarización social. En las ciencias sociales, en la sociología urbana, es básicamente porque estos nos permiten definir grupos sociales que podrían tener lazos debilitados o estar en proceso de marginación, ya sean por procesos políticos, económicos o sociales, nos permiten ver temas de racialización, etcétera, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar en la fragmentación como característica, no creo que es lo particular del caso peruano, porque la fragmentación es una constante en casi todos los procesos de urbanización, no solo en países de vías de desarrollo que ya son bastante inequitativos,
sino también en procesos históricos, de lo que leen ustedes, o lo que hemos leído, incluso lo que vemos en la televisión, del proceso histórico de industrialización en Europa, cuando vemos las escenas de Londres, Manchester, es un esquema de ciudades polarizadas, donde la pobreza impregna en ciertos sectores, se hacen pockets o bolsillos de pobreza en la ciudad, ¿no? Entonces yo no sé si es tanto el tema de, mi crítica no va a si existe o no, porque sí existe, ¿no? Sino de cómo se caracteriza esa fragmentación peruana, lo que me atrevo a preguntar, porque creo que ahí estaría una contribución mucho más, bueno, que invita también al diálogo y al debate, para pensar qué tipo de fragmentación estamos hablando y sobre todo cuando la calificativa de fragmentación se está uniendo a este aparato conceptual que son las transiciones, que en lo que entiendo en el ensayo están pensadas en entender los sistemas de ciudades, o sea, estamos hablando de esquemas subnacionales, dinámicas regionales. Entonces, ¿qué es fragmentado a esa escala, ¿no? Porque hemos pasado por un proceso, otra vez recordando las caracterización de la urbanización latinoamericana, el crecimiento de las grandes ciudades, que es un esquema centralista de la transición urbana, a un esquema más difuso donde hay otros polos de crecimiento. Entonces, a esta escala, ¿qué se entendería como fragmentación? Porque si uno compara el antes y el después, diría que estos nuevos nodos, o sea, de escala temporal, segmentados, etcétera, tal vez podrían ser, tal vez, ¿no? Una manera de crear un sistema urbano más balanceado, ¿no? En donde no esté solamente la capital como centrada en concentración de recursos y población, etcétera. Entonces, ese concepto de microfragmentación, que sí también me parece más como al interno de las ciudades, yo me pregunto si lo podríamos, no sé, pensar, te pregunto a ti, Tania, tal vez tú lo tienes mucho más claro, de cómo se relaciona a esta escala de sistema de ciudades. Otro concepto que me parece que no hemos llegado allí, que tú lo utilizas mucho en el ensayo, esta idea de momentos urbanizadores, ¿no? Y primero me parecería importante diferenciarlos más claramente, no sé, tal vez crear una tipología, porque en ciertos momentos se confunde con esta idea de las fases de migración de Zelinsky, que es la transición migratoria, ¿no? Lo estamos definiendo como momentos operativos de cuando la población se vuelve más urbana, 50%, etcétera, o como décadas o espacios temporales concretos. ¿Y qué significaría lo concreto cuando estamos pensando en la urbanización andina, en la urbanización, no sé, amazónica, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí también hay otro comentario que quería hacer, porque me preguntaba, cuando hablas de las transiciones y de las fases y de los momentos, en que una característica que tú mencionas en el texto es cómo estos ámbitos de sistemas de ciudades tienen también la posibilidad de conectar regionalmente, quedar correcto. Yo le digo corredores urbanos, pero no es la palabra, de hecho. Por ejemplo, ¿no? A mí la que me resuena, porque lo veo en mi historia familiar, es la conexión entre Pucallpa y Huánuco, ¿no? Entonces, estamos hablando no casi de fases casi divididas por ciclos naturales, sino de nodos que se interrelacionan entre sí en procesos económicos muy interesantes. Entonces, bueno, me pongo a pensar en ese sistema de ciudades, en qué obedecen los momentos urbanizadores y solamente serían pensadas en el esquema de ciertas ciudades o ciertos esquemas diferenciadores de sistemas naturales, sistemas regionales, etcétera. Creo que toda la riqueza que presentas en los datos empíricos nos permite pensar en múltiples urbanidades y nos invitan a pensar en ello, ¿no? Entonces, eso me parece muy bueno. Entonces, como ya sé que solo tengo 15 minutos, voy a hacer comentarios más generales en dos partes del texto, en donde creo poder dar algunos puntos como para debatir, ¿no? En el texto Tania escribe desde lo nacional, lo rompe a la escala subnacional, el sistema de ciudades, y de ahí habla de los procesos internos de diferenciación en la población, ¿no? Y una sección está dedicada al tema de la cohesión social y a la redistribución interna de la población, ¿no? Lo que en el ensayo se muestra como tendencia, y que creo que es importante resaltarles, es que hay una creciente diversidad, ¿no? Y a mí me sugiere esto un poquito todo el debate que hay sobre, viniendo de Gringolandia y enseñando sociología urbana, pues esta teoría de la organización social,
en Estados Unidos o en la tradición americana tiende a equiparar el desorden con la falta de cohesión, ¿no? Y en el caso latinoamericano se ve que eso no es necesariamente el caso, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en los momentos urbanos que hemos vivido de grandes desigualdades sociales, las migraciones eran diversas y en un momento político se generó cierta cohesión al lado de la obtención de recursos públicos, ¿no? Etcétera, en los movimientos urbanos de los 60s y 70s, que son usados muchas veces en la literatura como clave para entender esta relación que desorden, diversidad, no es necesariamente falta de cohesión social, sino que dependen de un contexto social, económico, político, que puede crear posibilidades de encuentro, de consensos y de acción. Creo que a veces nos olvidamos que la ciudad, como dice Iris Young en su ensayo de Ideal Community, es el lugar de encuentro de extraños. Entonces la diversidad es una constante en los procesos de urbanización. No seríamos ciudad si no estamos encontrándonos entre extraños. Y cuando uno se pone a pensar en el referente espacial, pues lo más importante, creo yo, es el cambio en el rol de la segregación residencial como este tipo de posibilidad de contactos y de encuentros, ¿no? Hay muy poca investigación comparada en temas de indicadores en América Latina, muchos más se calculan para las ciudades capitales y muy pocos se siguen en el tiempo con las mismas escalas o con los mismos indicadores que sean comparativos. Creo que el único libro que ha tratado de hacer eso fue el de Roberts y Wilson, y Lima solamente daba un par de indicadores que era del 93 en aquella época, ¿no? Entonces, dentro de las escalas de segregación, Perú tampoco no es un outlier, ¿no? Es un tema intermedio. Pero algo que sí quiero notar, por ejemplo, en lo que se confunde entre la escala de segregación calculada con el índice de disimilaridad del 93, en base a los que tienen baja educación, era 0.33, esta escala va de 0 a 1, 0.5 es mucho, y otra es, por ejemplo, lo que calculó Pereira en base a la pobreza, la calificativa de pobreza, que es 0.53, ¿no? Ahí se ve claramente que baja educación, pobreza no necesariamente coinciden, pero si Perú es el caso intermedio, si uno puede extrapolar con las tendencias que ha habido en la región, el tema de disimilaridad tal vez ha estado bajando en el tiempo y el aislamiento de la pobreza también, y esto tiene que ver con los desarrollos residenciales, ¿no?, que ha habido. Entonces, a nivel regional, y yo creo que también para Perú, se puede ver un resurgimiento de la segregación no a macroescala, como antes solamente centro y periferia, sino a microescala, y con situaciones muy físicas que también limitan el contacto, ¿no? Bueno, podemos hablar de los condominios cerrados, etcétera, etcétera, pero por ejemplo, un estudio reciente que me pareció muy significativo fue uno de un joven que se llamaba Fernando Figueroa Calderón, un geógrafo, que comenzó a usar el Lima Cómo Vamos y unirlos a midiendo segregación a nivel barrial y distrital, cómo estaban relacionados con los cerramientos que hay en las calles, que es algo muy característico ya limeño, creo, porque mientras, por ejemplo, yo vengo de Bogotá, esas cosas están prohibidas, ¿no? Sigue habiendo condominización, sigue habiendo esto, pero el cerramiento del espacio público es prohibido, pero aquí se ha vuelto como un modus operandi, y vio el efecto de esos cerramientos en la cohesión social de las personas que habitan. Y lo que vio es que hay un reforzamiento de los lazos entre la gente que vive dentro del condominio, dentro del cerramiento, y una disminución de la participación política. Y eso creo que es un tema clave porque quiere decir, en un contexto así tan fragmentario, ¿no?, en tema de cómo nos relacionamos socialmente, ¿cómo podemos gobernar una ciudad si no podemos vernos el uno al otro y crear consensos? ¿En qué momento creamos consensos? ¿Cómo nos encontramos? Y esto también, y esto es lo último con lo que voy a cerrar, creo que nos implica el otro punto que tú discutes sobre la informalidad urbana, la triple informalidad, informalidad en la vivienda, en el trabajo, etcétera. Y yo, bueno, podría hablar un montón de eso, pero creo que lo conceptual y creo que lo que es importante aquí es que
en la manera como yo leo el tema de la informalidad, sé que hay muchos avances estadísticos y de todo como para problematizarla, entenderla, etcétera, pero hay una dimensión clave de entender la informalidad, que es la informalidad también es una construcción social de un problema. Y hay un uso político que dificulta el debate y el análisis de la política pública. Creo que a veces cuando leemos los casos demográficos parece como que la realidad nos tiró en la cara y el Estado no responde. El Estado siempre precede esa informalidad y siempre la mantiene, ¿no? No hay un uno versus el otro, hay una co-creación y una coproducción de este problema social. Y hay un uso de ella que también nos dificulta hablar de lo que realmente queremos regular, de lo que realmente queremos obtener con la regulación, y simplemente lo ve como un problema de informales, ¿no? Y que nos hace no conversar en el elefante, en esto, que es qué institucionalidad necesitamos para crear consensos y vínculos para formulaciones del bien común, qué regulaciones necesitamos para eso, ¿no? Y en eso hay una mirada de diferentes actores y que creo que ahorita no voy a tener tiempo como para hablar, ¿no? Pero es un tema de informalidad por diseño institucional, creo yo. Y creo que con eso ya acabo. Gracias. Muchas gracias, Lizeth. Seguramente con los comentarios vamos a seguir hablando de esto. Gerardo, seguimos con tus comentarios. Gracias. Pues primero agradecer muchísimo estar en esta mesa verde, ¿no? Y a propósito de la Fundación Mítica, ahora que conversaba con Romeo, una fundación mítica de 60 años del IEP, ¿no? Y decíamos que tal vez sea como el poema de la Fundación Mítica de Buenos Aires, y a mí se me hace que el IEP estuvo desde siempre, ¿no? Y hablando de lo mítico, y de ahí tengo que hacer mis excusas, ¿no? Yo no vengo de la sociología, entonces afortunadamente Lizeth me ha antecedido y ha podido debatir con mucha precisión justamente la literatura que coloca Tania en su ensayo, ¿no? Yo más bien quiero lanzar algunas ideas desde la antropología, ¿no? Y en ese sentido pensaba que esta es una mesa mítica, en el sentido memorable, estoy seguro que va a ser memorable, pero en el sentido del mito que usaba Levi-Strauss, ¿no? Que el mito sirve para pensar, ¿no? Porque Tania creo que nos invita a pensar en esos procesos estructurantes o desestructurantes tal vez, ¿no? La idea de la fragmentación, de la baja cohesión, ¿no? Más importantes de la sociedad peruana contemporánea, ¿no? Y porque Apaduray mismo lo reconocía, estos procesos de movilidad, y yo prefiero hablar de movilidad antes de migración, porque nos da un sentido más de fluidez antes de que algo acabado, ¿no? Y crecimiento urbano, si bien ello es de larga data, es en el siglo XX que se aceleran y se acrecientan dramáticamente, ¿no? Entonces, usando la vieja noción marxista, cambios cuantitativos devienen en cambios cualitativos, ¿no? Y quiero entonces lanzar una idea principal y si me da tiempo, como dice Lizeth, algunas otras cosas más hacia el final. Yo quiero detenerme un poco en esta idea, ¿no? Más que en el concepto, en una idea, ¿no? Del carácter transicional de la sociedad peruana, el carácter transicional de la urbanización, ¿no? Y si me da tiempo, después quiero hablar del carácter fragmentado de dicha transición, es algo que Lizeth también ha mencionado, y del periodo de dicha transición, ¿no? O sea, del 2000 al 2024, que es lo que coloca el ensayo, ¿no? Y aquí resumo brevemente, porque ya lo han hecho muy bien, ¿no? Si bien estos procesos son un fenómeno global y bajo diferentes indicadores, la urbanización peruana, lo que yo entiendo del ensayo, estaría en rangos medios de temporalidad e intensidad, ¿no? Habrían algunos rasgos que caracterizarían a este proceso en el Perú, ¿no? Uno, que es algo que ha discutido justamente Lizeth, es que esa transición es fragmentada porque se produce en momentos y espacios del territorio peruano diferentes, con duraciones e intensidades diferentes, ¿no? Y ello conllevaría a un territorio
o a una sociedad, no es lo mismo, pero habría que pensar qué es lo que se fragmenta, el territorio y la sociedad, posiblemente ambos, ¿no? Dislocados, ¿no? Segundo, también como en otros países, la transición urbana peruana supone procesos de redistribución y crecimiento de población, ¿no? Pero la particularidad estribaría en que ella ordena y fija en el territorio a poblaciones étnica y culturalmente diferentes en un contexto de alta desigualdad, ¿no? Y eso es lo que llevaría a una baja cohesión. El tercero, que no lo voy a discutir, es un tema clave, digamos, en la antropología, es que, aunque interesante que se lee ahora con una mirada bien diferente, ante la inoperancia del Estado y sus agentes planificadores y reguladores, impera un crecimiento urbano informal, ¿no? Me parece interesante porque hace 50 años pensábamos que esa informalidad la leíamos como un proceso de ciudadanía o un proceso de capitalismo popular, ¿no? Y la cuarta y última particularidad que voy a detenerme, espero, al final, y me parece clave, es la creciente urbanización de la Amazonía, ¿no? Tania lo desarrolla ello con el desarrollo de monocultivo, ¿no? O ciertos procesos agroindustriales o incluso condominios. Yo también creo que vale la pena mirar muy especialmente minería ilegal, narcotráfico, y ya toda la frontera amazónica, ¿no? E incluso la selva baja con nuevas especies que han surgido, ¿no? Y tala ilegal. Y volveré a ello, ¿no? Entonces voy a detenerme en esta idea del carácter transicional de la urbanización peruana, ¿no? Y ahí Tania recurre a una extensa y especializada literatura, ¿no? Y que argumenta que esta transición urbana supone o está imbricada con una serie de otras transiciones y se retroalimentan, ¿no? La transición demográfica, de salud, de fecundidad, de mortalidad y migratoria, ¿no? Y justamente lo que decía al inicio, no voy a entrar a debatir en esta literatura sociológica porque no estoy familiarizado con ella, pero sí quiero detenerme entonces en esta noción de transición, ¿no? Y como ustedes muy bien, más que yo recordarán, en ese magnífico ensayo Poder, Raza y Etnia en el Perú Contemporáneo, que fue parte del Indio y el Poder en el Perú, de la serie justamente Perú Problema, en 1970. Quise traer el libro, pero la alergia me lo impide. Así que, las páginas amarillas, así. Fernando Fuenzalida concluye, se lo pone en la parte final, ¿no? Además recuerden, en 1970 que lo escribe y ya está reforma agraria, pero no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces pone ahí unas conclusiones preliminares, ¿no? Pero concluye que ese paso de la categoría indio a la categoría cholo es una mera situación, y esas son las palabras de él, situación transicional. Y aquí cito: si el Perú se está cholificando, ello significa simplemente que las tasas de movilidad vertical y horizontal se han incrementado, mientras que la representación tradicional trisegmentaria, eso es mío, de blanco, mestizo e indio, se desintegra junto con las formas de dominación preindustriales y se transvasa gradualmente en una autoimagen de clases económicas y ocupacionales. ¿A qué va Fuenzalida con esto? A que debido a la urbanización producida por las migraciones rural-urbana, el Perú habría entrado en una transición de una sociedad preindustrial basada en relaciones de etnicidad a una sociedad moderna basada en relaciones de clase, ¿no? Entonces, ahí me viene una pregunta, que si pasado medio siglo desde escrito este ensayo, seguimos siendo una sociedad transicional, ¿no? Entonces, ese es el punto que quiero, o sea, ¿cuánto nos sirve pensar en esta idea de transición? Estamos en una eterna transición, entonces. Y considero que parte de la complejidad, que también lo han notado tanto en el ensayo como Lisette, es el haber considerado la experiencia de urbanización de los países del norte global como paradigmática, ¿no? Y más allá de los aspectos demográficos de esta experiencia, que tal vez sea repetible, hay tres ejes fundamentales que se entrecruzan, en mi opinión, ¿no? Y quiero brevemente mencionarlos: el eje de la propiedad, el eje del trabajo y el eje de las identidades, ¿no? Es decir,
y a través de un largo proceso, ¿no?, del cerco de los comunes, ¿no?, the enclosure of the commons, y de la expropiación de tierras, que es lo que Marx llama la acumulación primitiva, miles de campesinos dejan de ser propietarios, que es la precondición necesaria para las revoluciones posteriores agrícolas e industriales, y el paso de trabajadores que están unidos por lazos de patronazgo y parentesco a la tierra, a trabajadores libres, ¿no? Libres no en el sentido más optimista, ¿no?, sino libres que no tienes nada, ¿no?, o proletarios. Lo cual supone, evidentemente, el paso de identidades étnicas y de parentesco a identidades ocupacionales y de clase, ¿no? Y visto así, y eso yo creo que es el esquema clásico, se configura este esquema dual campo-ciudad, ¿no?, en el que primero se caracteriza por una economía agraria, un vínculo de parentesco, un vínculo entre campesino y tierra, la permitencia de una estructura jerarquizada de parentesco sobre el individuo y la importancia de las relaciones cara a cara, ¿no? Y del otro lado, la ciudad, y de ahí va a venir todos los trabajos de Simmel, etcétera, se caracteriza por una economía manufacturera y de servicios, la aparición de trabajadores libres, la supremacía del individuo sobre el grupo, ¿no?, que está cristalizado, pues, en la Declaración de Derechos Individuales, universales, y el predominio de estas relaciones impersonales, secundarias, ¿no?, segmentadas, ¿no? En la ciudad solo conoceríamos esta situación esquizofrénica, que solo conoceríamos fragmentos de vida de las personas con las que interactuamos, ¿no? Y es evidente, o sea, no se está descubriendo la rueda aquí, que este modelo económico universalista es problemático y ha sido sumamente criticado, ¿no? Y Tania justamente nos advierte de ello, ¿no?, que buena parte de la urbanización experimentada en América Latina, en África, se ha producido en procesos de industrialización fallidos. No es un proceso de urbanización porque jale la industria, ¿no? Sin embargo, hay otros dos aspectos que han sido menos matizados, en mi opinión, ¿no? Y aún en la actualidad, en el Perú por lo menos, seguimos asociando ruralidad con economías agrarias, ¿no? Y eso es sumamente engañoso. Y aquí me vino a la mente un estudio, no recuerdo quién lo publica, a finales de los 80, o sea, en plena crisis económica de Alan García, ¿no?, la economía no está bollante, Jacqueline Velasco y Patricia Fuertes encuentran que para hogares rurales de Cajamarca, más del 50% de los ingresos eran logrados por actividades no agropecuarias, ¿no? O sea, esa idea entonces de asociar lo rural con lo agropecuario es problemática, ¿no? El Banco Mundial ya para pleno boom, ¿no?, con proyectos extractivos, evidentemente las personas son sumamente racionales y van ahí donde hay mejores salarios, considera que el 75% de los ingresos de familias rurales son logrados por actividades no agropecuarias, ¿no? Pero hay otro aspecto que quiero, ese es el central, y si me da tiempo voy a continuar, dime cuando me falten 5, que es crucial y que empieza solo recientemente a ser notado con más detalle, y Tania lo menciona, que es la doble residencia y el control de la tierra en áreas rurales a través de la familia extensa, ¿no? Es decir, Marx piensa, cuando hace su análisis de Inglaterra, que, y a diferencia de ello, en el Perú buena parte del campesinado mantuvo y mantiene control sobre la tierra y vínculos con territorios rurales, aun cuando habita en la ciudad. Y ahí fue crucial la reforma agraria, ¿no? No estoy idealizando, han habido muchísimos procesos sumamente violentos de expropiación, etcétera, pero no ha habido una completa proletarización, ¿no? Y eso creo que es crucial, ¿no? Entonces, en muchos casos se mantiene la tierra, pero ya no necesariamente como valor de uso, por ejemplo, para una producción agrícola que es cada vez más precaria y va cayendo, sino como valor de cambio, por ejemplo, para negociar acceso con compañías extractivas. Y también, bajo determinadas circunstancias, como un lugar de refugio y de retorno, ¿no? O sea, pensemos en esa imagen, ahí veo a Mari Burneo, y creo que trabajó un pequeño ensayo, por lo menos, en esa imagen de miles de jóvenes empleados temporal y precariamente en las ciudades y que regresan, ¿no? Regresan, retornan, o van por primera vez, ¿no? O sea, esa pincel de que son, es complicado, a esas localidades rurales para poder subsistir durante la pandemia del COVID, ¿no? O a muchísimas personas con las que he conversado, es una cuestión más anecdótica,
que al envejecer van a regresar o regresan a zonas rurales, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que utilizando redes de parentesco ampliado, muchas familias van a tener algunos de sus miembros residiendo en las ciudades y a otras en las áreas rurales, dependiendo del ciclo de vida, de las oportunidades laborales o de las oportunidades educativas, ¿no? Y entonces, en vez de pensar en dos lugares claramente definidos, con lógicas productivas, sociales e identitarias diferentes, lo que podemos es imaginar redes de parentesco que transitan fluidamente entre dichos territorios, colocándolos con diferentes intensidades a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, en breve, lo que sugiero es que tal vez en vez de pensar la sociedad peruana como una sociedad en transición de un modelo rural a un modelo urbano, con todo lo que ello implica en términos demográficos, etcétera, lo que podemos pensar es que una de las particularidades es exactamente su hibridez, esta porosidad y esta fluidez entre las relaciones de la ciudad y el campo. Por eso la idea de sistema tal vez ayude mucho más, ¿no? Una suerte de, y eso ya se ha señalado por varios antropólogos, Jürgen Golte incluso, urbanización del campo y ruralización de la ciudad, ¿no? Entonces en el campo vemos servicios imaginarios típicamente urbanos y viceversa, ¿no? Formas prácticas de organización de zonas rurales en la ciudad, las rondas urbanas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? 3. No voy a hablar de las identidades, yo creo que ahí hay todo un tema de estos, este tema, simplemente lo menciono, este tema de pensar la ciudad, que es toda la corriente con Simmel, como un espacio, o sea, el haber concentrado gente habría generado identidades del anonimato. Y eso no es tan cierto, ¿no? Lo que vemos es muchísimo parentesco, muchísima red, es persona antes que individuo, ¿no? Y persona, además, en todo el sentido también vertical, ¿no? Es el no sabes con quién estás hablando, ¿no? Yo me ubico por mi familia y mi apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creo que hay muchísimo. Pero también creo que hay que matizar, y no es algo completamente peruano, ¿no? Justamente Appadurai habla de los ethnoscapes. Entonces, los miles de Sikhs en Londres, ¿no? Y pakistaníes, o de comunidades asiáticas en Ottawa, en Vancouver, etcétera, ¿no? Entonces, ethnoscapes que van a matizar el paisaje del anonimato urbano, no es solo una característica peruana, ¿no? El último punto, hay una idea de pax colonial de Barth que tiene que ver con esta idea de convivencia de diferentes grupos, ¿no? Más allá de un melting pot, esta convivencia, y ahí va una idea que lanzó Lisette, pueden convivir bajo sistemas inmensamente desiguales y jerarquizados. Que fue la pax colonial que analiza Barth, ¿no? Entonces, no necesariamente el caos justamente está relacionado con baja cohesión, ¿no? Fernando Fuenzalida, justamente en su trabajo sobre la comunidad andina, va a notar la bajísima cohesión horizontal que existe, ¿no? Que es la fragmentación de las comunidades campesinas. Un último punto, y con eso me parece importantísimo, por lo menos viniendo desde la antropología, iniciar o profundizar en el debate de la urbanización de la Amazonía, ¿no? Entonces hay un mea culpa desde la antropología, creo que seguimos asociando Amazonía con bosque y bosque con indigeneidad, ¿no? Y eso es, no voy a decir grave, pero realmente es muy limitante, ¿no? Entonces ahí porque invisibiliza a muchísimas poblaciones indígenas, o las convierte en una anomalía, ¿no? O algo reciente. En verdad, en Iquitos no se puede entender si es que toda la población indígena desde su inicio, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay justamente Lisette también hablaba, ¿no? También disociar de que esa indigeneidad es indigeneidad amazónica. Buena parte de entonces, ¿cómo pensamos las poblaciones aymaras y quechuas en Pucallpa, en Iquitos? En Iquitos, hasta hace poco que se ha construido un mall, la única tienda por departamentos que existía en toda la calle Próspero, o sea, el jirón de la Unión Amazónico, era Quispe, o Quisplay, como lo llamaban en Iquitos, como lo llaman.
habla entonces de la enorme influencia y poder económico que tiene que ver con estructuras de parentesco de familias de Puno, ¿no? En la ciudad. Y un último punto, que lo vi en Pucallpa, ¿no? Aunque suene anécdota, tener una dieta alimenticia sobre la base de plátano y pescado, ¿no? Aseguraba a algunas familias, a través de la huerta y el río, poder subsistir en el día a día. ¿A qué voy? Que no son familias completamente proletarizadas, ¿no? Entonces también entender esas diferencias de las que habla Tania y Lisette, ¿no? Que es esta imagen que en la ciudad solo a través del dinero vas a lograr acceso a bienes esenciales, ¿no? Entonces hay una complejidad, ¿no? En diversas ciudades, ¿no? Que justamente el ensayo de Tania, ¿no? como esos mitos Xinjiang que analiza Levi-Strauss nos invita a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación, Gerardo y Lisette por los comentarios. Ahora abrimos la mesa al público por si tienen preguntas o quieren comentar, agregar. Está abierto. Sí, ahí atrás. Van levantando la mano y yo voy anotando para la secuencia de las intervenciones. Bien. Bueno, muy interesante todo lo escuchado. Quisiera empezar con una referencia que hizo Gerardo al texto de Fuenzalida. Ese párrafo y algunos otros eran prácticamente una respuesta directa al ensayo de Aníbal Quijano sobre el grupo Cholo, la emergencia del grupo Cholo en el Perú, donde Quijano toma distancia frente a la teoría de la transición y dice lo siguiente: hablar de transición significa dos cosas. Primero, que se sabe hacia dónde se va. Y en segundo lugar, que el proceso va a ser breve. Y él dice, ninguna de las dos cosas se está dando en el país. Y sin abandonar el término, él propone definir el país no como una sociedad en transición, sino como una sociedad de transición, donde la transición va a ser una característica definitoria por un tiempo indefinido y donde hacia dónde se va no está definido, y una expresión de esa es el grupo Cholo y sus indeterminaciones. Y señala que podría haber ahí una posibilidad de una formación nacional, una identidad nacional, en un futuro indefinido. De alguna manera él hace una ligera apuesta al respecto, pero nada más. Esa es una primera mención. Quisiera mencionar también que con respecto a Marx y la acumulación originaria, esa es una interpretación con respecto al caso inglés. Pero si uno piensa siquiera en el caso francés, bueno, ¿cuándo se proletarizó el campesinado francés? Si hasta ahora sigue siendo una pieza fundamental de la economía, la política y la sociedad francesa. Entonces no hay por ahí absolutamente ninguna teoría general con respecto al desarrollo del capitalismo. Y el mismo Marx lo dice en un párrafo del 18 del Brumario, haciendo una suerte de referencia avant la lettre respecto a Lenin sobre la Alianza Obrero-Campesina. Dice, el canto de la clase obrera, ¿no?, su rebelión, se convertirá en un solo si no se une al coro de una, digamos, supuesta rebelión campesina. Y ese solo se convertirá en un canto del cisne, es decir, morirá. Y una tercera observación que quisiera hacer es que hablar de, o centrar casi como un punto de partida, cifras, indicadores cuantitativos, comparaciones, por ejemplo, entre América Latina, creo que tiene sentido
solamente si se supone que hay una cierta homogeneidad cualitativa entre lo que se compara. Y que entonces toda América Latina estaría siendo subsumida bajo los mismos procesos y que entonces las diferencias cuantitativas vienen a ser diferencias de grado. Y lo que cada caso muestra es que hay diferencias cualitativas, peculiaridades, y no necesitan ser peculiaridades, simplemente de lo que se trata es saber cómo se da aquí. Si se parece o no se parece a otros países, en fin, eso me parece secundario, y si se parece habría que saber por qué. Y si no se parece también habría que saber por qué. Entonces, mi énfasis aquí está puesto en la importancia de definir cualitativamente procesos, por ejemplo, vincularlos con la situación política, años 70 las reformas del gobierno militar, años 90 las reformas de Fujimori y así sucesivamente. Gracias. Hola, bueno. Y otro, después de Mari. Ya. Gracias a Tania por la presentación y también a los comentaristas. Sí, yo quería plantear como una duda, pregunta. Lo que pasa es que yo estoy encargada más bien del grupo de trabajo de Perú Rural. Entonces, es un poco, vamos a decirlo así, el otro lado del asunto, pero en realidad están más vinculados y más relacionados de lo que pensamos. Entonces, todavía no nos hemos leído, o sea, no he leído el ensayo de Tania, solamente he escuchado la presentación, ya nos leeremos, pero sí o sea, la idea de transiciones me hace preguntarme un poco a mí misma lo que estoy viendo en lo que sucede, sobre todo en estas ciudades pequeñas, Tania, ¿no? Abajo de 20.000 habitantes, digamos, abajo de 10.000 habitantes, en las que en realidad se proyecta mucho de las dinámicas rurales, ¿no? Entonces, a mí me ayuda más pensar en la idea de, no es linda la palabra, pero como de híbrido. Y no sé cómo lo has visto, porque lo que yo veo, y eso lo decía un poco Gerardo, es que muchas de las dinámicas, digamos, que están vinculadas a territorios, a uso de recursos, a lógicas rurales de esto que decía Gerardo, de la tierra como valor de uso, ¿no? Incluso, aunque ya los ingresos no sean ni siquiera la mayoría agropecuarios, la chacra sí sigue siendo un elemento no solo de refugio, sino también de seguridad alimentaria. Entonces, y todo esto, de alguna manera, se expande, o sea, se proyecta a espacios que ya no son definidos esencialmente como rurales, sino que son concebidos como urbanos, ¿no? Pero en los cuales hay una gran, incluso dependencia, por ejemplo, de o sea, la pega agropecuaria muy fuerte en estas pequeñas ciudades, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que también se proyectan, digamos, relaciones de trabajo, de parentesco, vínculos que son fluidos en el territorio, ¿no? Entonces, no sé cómo has visto tú, digamos, la injerencia o, digamos, esta dinámica, ¿no? De lo rural que se proyecta en esos espacios supuestamente urbanos, pero que en realidad tienen mucho también de lógicas rurales insertos. Entonces, ¿qué tan urbanos son? No sé. Muchas gracias. Muy interesante la presentación de Tania y los comentarios también. Creo que es muy importante esta conversación entre antropología, sociología, pero mi comentario va más desde la geografía urbana. La idea de la transición creo que ha sido pensado ya por un geógrafo latinoamericano que es Milton Santos. Entonces, en su primer libro sobre la urbanización latinoamericana, él justamente hace un análisis comparativo de las diversas ciudades latinoamericanas
y cómo es que la urbanización y sus características y particularidades de cada una de ellas, incluso toma el caso de Lima para otro de sus libros en el caso de la urbanización, la economía urbana. Yo creo que es importante que nosotros pensemos, como ya me han antecedido los comentarios, no como una transición, porque esto nos lleva a pensar que las ciudades o estos cambios que se están dando van hacia un lugar, y en lugar de pensar en que van de un punto hacia otro, en esa transición, pensar más en los hibridismos que existen, en las particularidades también que se dan en cada ciudad, y además también sumar de que existe toda una tradición desde la sociología urbana que ha empezado a estudiar también los estudios, las ciudades intermedias, como lo que han ido publicando el profesor Julio Calderón y Vega Centeno sobre el estudio de las ciudades intermedias y cómo han sido estudiadas a lo largo de este tiempo y cuáles son los avances, ¿no? Y me parece que también en ese ensayo sobre las ciudades intermedias, en el caso de Perú, se habla un poco más sobre lo híbrido y creo que sería importante ir pensando desde ese punto de vista. Un segundo comentario es sobre los sistemas de ciudad. También la geografía urbana estudia los sistemas de ciudades con un concepto que es más de red urbana, que permite entender un poco más estas relaciones que existen entre las diversas escalas que se tiene entre la ciudad, pero no solamente desde un indicador demográfico, que creo que es algo que debemos incrementar otros indicadores adicionales para entender también estas redes urbanas. Autores igual que Milton Santos y autores de otros geógrafos también han ido aportando en esta idea de pensar en la red urbana. Solo eso. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Podemos hacer una...? No. Pues... Sí. Aprovecha mejor. Bueno, entonces lanzo. Es básicamente una pregunta muy, muy pequeña, ¿no? Y seguro que la has explorado, pero creo que sería interesante presentar un poquito. Viniendo de demografía, ¿no? No he visto muchos datos sobre edad o sobre pirámides poblacionales, ¿no? Pensando en, digamos, algunos elementos que han sido muy comunes a lo largo del proceso que tienen que ver con el bono demográfico y cuestiones por el estilo, hay indicios de que estamos saliendo de esto, pero pensando precisamente en lo que es procesos de migración, movilidad residencial, etc., debería asumir, al menos a nivel hipótesis, que mucha de esta migración es migración joven, y si hay sistemas de ciudades y si mucho está organizado alrededor de commodities, ¿no? Debería asumir que es precisamente la población joven la que es altamente móvil, o digamos qué variaciones etarias existen dentro de estos procesos nuevos que aparecen. Gracias. Entonces, respuesta a los comentarios, ustedes también pueden completar sus comentarios y vamos viendo cómo vamos con el tiempo. Bueno, primero muchas gracias a los comentarios de Lisette y de Gerardo. De verdad, me gustan porque tienen el interés de que se diga lo que de que hay, que sea la reflexión sea lo más válida, compleja posible, y estoy de acuerdo, generalmente estoy de acuerdo con los comentarios que han planteado ambos. En el caso del tema de la informalidad, dice, también sí, esta descripción que nos has dado sobre cómo incluso podría ser que la categoría misma nos esté anclando a una forma de considerar la informalidad, que siempre la población, entre comillas, informal es la causante de un ciclo que en realidad no está creada, entre comillas, por otros actores y
y estoy de acuerdo con tu perspectiva del tema. También estoy de acuerdo en que hay necesidad de matizar las asunciones que hay, ¿no? La transición, encima la pongo ahí tan clara, es la transición desde una sociedad donde predominantemente, pensé que eso podía moderar, porque así es la definición, las actividades son agropecuarias, ¿no? A una que predominantemente son urbanas, me ha parecido muy interesante lo que ha planteado Gerardo también sobre cómo estas, en realidad, redes de parentesco están distribuidas entre los espacios rurales, entre comillas, y urbanos, entre comillas, porque sí lo hemos encontrado lo encontramos siempre justamente en las ciudades amazónicas, Pucallpa, Huánuco, también Tingo María, todas estas, lo que yo no entiendo bien, y ahí es una cuestión de ignorancia mía, es el tema de los nodos, porque siempre lo encuentro en la literatura, pero creo que no comprendo qué significa. Para mí son simplemente la convergencia de direcciones, de movilidad, ¿no? Pero yo sé que esto cuando has hablado tú, he encontrado que tú le has puesto un poder explicativo que de repente no estoy accediendo, ¿no? Porque no he estudiado bien esa literatura o no la conozco. Por otro lado, sobre las otras preguntas, comentarios, me sirven mucho las anotaciones de geografía económica. No conocía a Milton Santos, y también me doy cuenta que algo puede estar en transición también, o de transformación, para no usar la palabra tan, no sé, criticada, de transiciones, pero del tema de que algo puede estar cambiando con respecto, y por el comentario de Mari también, ¿no? Debe estar cambiando en términos de necesidad de cambiar ya de categorías, porque han defendido la necesidad de hablar de hibridismos y sin embargo hay como demasiado construido alrededor de las categorías de urbano y rural. No sé, se pueden hacer los matices y se puede hacer páginas de los matices y eso nos va a ayudar, yo creo, pero igual van a estar ahí. Entonces ni siquiera hablar de continuum rural-urbano pareciera servir, ¿no? Hay como, no sé, libros, artículos sobre esto, y de repente estamos así como encerrados en las dos categorías, ¿no? Por algo nos han diferenciado dos grupos de trabajo y no uno, sobre estos dos temas, ¿no? que ha mencionado Mari y el mío. Sí, todo es preexistente y demasiado con mucho peso de mando, ¿no? Entonces, respecto del comentario de Guillermo, sí estoy de acuerdo en que cualitativamente, antes que cuantitativamente, es mucho mejor una caracterización. Entiendo esto y lo comparto también. Sin embargo, cuando se necesita comparar unas cantidades un poco más grandes de casos, no hay aproximaciones, ¿no? Y yo confío en las aproximaciones si están bien planteadas y se hacen bien, ¿no? Sirven para algo. En todo caso, sirven para hacer las preguntas cualitativas. No me parecen un instrumento secundario en ese sentido. Por otro lado, a la pregunta de Omar, sí, no lo he presentado y hay, o sea, no lo he presentado, pero
hablé un poco de las edades, de la edad de intensidad migratoria mayor, pero en una parte que no he presentado está justamente, ¿no? Están como los flujos de migración están totalmente actuados por los jóvenes y por las mujeres, pero las mujeres van a ciudades grandes y los jóvenes van a ciudades, bueno, también los jóvenes van a ciudades grandes, pero hay diferencias por edad y sexo que son bien importantes. Tu pregunta es si dónde está acá la edad, si está descrita de una forma muy específica de repente. ¿Perdón? Ah, sí. Gracias por hacerme acordar de mi propio texto, Lisette. No, sí, o sea, lo que pasa es que este estudio del INEI con CELADE realmente puede ser difícil de leer, pero tiene, como está hecho con matrices, y matrices por jóvenes, por mujeres, se nota cómo hay un efecto neto de la migración interna en la composición de las poblaciones de ciudades de diferentes tipos de rangos poblacional. Entonces, se nota que el efecto neto de la migración puede ser hacerlo más joven o hacerla más vieja. Entonces, en ese sentido, las ciudades grandes están haciendo más jóvenes y las ciudades intermedias, pequeñas y pueblos que les quiero dar atención están envejeciendo, ¿no? También de la misma manera en términos educativos, hay cosas bien interesantes, hay indicadores que muestran cómo se va reduciendo la desigualdad a partir de que hay una distribución, por ejemplo, de personas que tienen mayor educación universitaria. O sea, como que los profesionales se están distribuyendo a ciudades pequeñas, intermedias, menores y mayores, y con eso, cuando miden el índice de desigualdad, eso lo disminuye, ¿verdad? Creo que esto es por ahora lo que puedo decir. Me estoy llevando y voy a tomar en serio todos los comentarios y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias. El indicador de segregación, los profesionales son los que más se autosegregan. Es curioso, se dispersan en el espacio del sistema de ciudades, pero crean bolsillos de segregación, autosegregación. Dentro de las ciudades. Justo quería comentar eso, si querían tener unos 5 minutos cada uno para cerrar algunas ideas o si hay... Una cosa muy breve. ¿Tú quieres intervenir? Comienza tú y después. Yo tengo unas anotaciones. Ahora tengo una enredo con los lentes, ya son esas transiciones visuales complicadas. Muy bien, como ha dicho Tania, es el Perú urbano, no mira el Perú rural, necesitan mesas de trabajo. Gracias. No, totalmente de acuerdo en esta dificultad. O sea, hay categorías, y no son solo categorías, que las categorías además son reales, ¿no? Los sistemas clasificatorios son reales, pero hay realidades, hay algo urbano y hay algo rural, digamos, ¿no? Y tal vez pensar en cosas como hemos hablado de la hibridez, ¿no? Pero me acordaba de la codeterminación, que creo que es algo Olte y de la cadena hablan, ¿no? O sea, siempre estar mirando esta idea de movilidad, ¿no? Y claro, hemos tenido muchísimo la idea de migración, y es potente, por favor, ¿no? Pero siempre tenemos en la idea de la migración, primero, quienes migran personas, ¿no? Y segundo es esta idea de que vas de un lugar a otro, más o menos de manera permanente. Claro, se habla de migración cíclica, etcétera, pero creo que es mucho más fluida la realidad. Yo creo que movilidad nos podría ayudar mucho, ¿no? Porque además se mueven no solo personas, se mueven ideas, se mueve capital, se mueven expectativas, ¿no? Lo que decía Mari, ¿no? Se mueven contaminantes, se mueven un montón de cosas, etcétera, ¿no?
Interesantísimo la pregunta de edad, ¿no? Me estaba acordando algunos trabajos de los trajinantes, pues, ¿no? Lo de Luis Miguel Glave, ¿no? Disculpen que a veces me vaya con la historia, porque sí, pues, o sea, si Tania ha marcado que esta fragmentación, esta creación de ciudades o de centros urbanos o de nodos, lo voy a hacer en sentido amplio porque no conozco la literatura tampoco, están ligados a commodities, ¿no? El agroexportador, uno va a Nazca, pues es maravilloso ir al Liceo de Gallos en que se apuesta de 1000 para arriba y todo es minería ilegal, ¿no? Entonces, pero eso siempre ha sido así en el país. O sea, digamos, hace 500 años que los nodos urbanos es por commodities, ¿no? Huancavelica, Cusco, Arequipa, todo lo que escribe Flores Galindo, etcétera, ¿no? Habría que ver qué está diferenciando, ¿no? Y a eso voy con la de la periodización. Y discúlpeme, eso lleva a que entonces, si es commodities, es trabajo, mano de obra dura, hay un factor de edad que es importantísimo, ¿no? Entonces es gente joven que va a trabajar. Si uno va al chino, a la urbanización ahí en Ica, ¿no? Va a haber jóvenes, ¿no? Estos jóvenes de Huancavelica, ¿no? Entonces hay un tinte de edad y hay un tinte de género en buena parte de nuestras migraciones, ¿no? Y nada, creo que ahí me quedo. Había algo que me he olvidado, pero digamos, lo que quiero decir es que sí hay continuidades, por supuesto, muchísimas, ¿no? Pero ver entonces qué características. Ya sé, el periodo, la periodización, 2000-2024, ¿no? De repente el 24 va a acabar porque estamos en el 2024, pero ¿qué valor explicativo tiene ese contexto? ¿No? Digamos, no sé si se siente consenso, pero digamos se discute que del 2000 al 2016 es la primavera de Praga peruana, ¿no? Y se acabó. ¿Qué implicaría en estos años más? Una aceleración y un desborde de algo que venía detrás, que es las economías ilegales. Las economías ilegales habían siempre, pero parece que se han desbordado. Entonces habría una suerte de retroalimentación entre desregulación y coopción política, ¿no? Y acentuamiento de determinadas formas productivas, ¿no? Transporte público, tala, cultivos ilegales de coca, somos el segundo productor, aceleramiento de minería ilegal, no solo con oro, también con cobre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que sería interesante que el periodo, tal vez no sea por default, sino cuál es ese valor explicativo de estos años que estamos mirando, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Yo me estaba guardando los comentarios pensando que tal vez íbamos a tomarnos un cafecito y una cosa así, ¿no? Pero en Estados Unidos yo enseño 2 cursos, uno de Sociología Urbana y uno de Sociología en América Latina, y parte de mi curso de Sociología en América Latina, que lo enseño a inmigrantes, a hijos de inmigrantes en Estados Unidos, ha sido un poquito abrir la región no solo como problema, sino como posibilidad, ¿no? Y claro, las lecturas no necesariamente a veces hablan de las posibilidades en el sentido de que las mejores prácticas exportadas de América Latina funcionan siempre, ¿no? Transmilenio puede ser transmilleno, todo ese tipo de críticas que hay, pero se sabe que estructuralmente es algo que ha resuelto ciertos problemas que tenían ciertas ciudades o cosas así, ¿no? Ha habido y lo hago porque ha habido mucha propaganda de varios cosas que se han hecho en Latinoamérica, que se están exportando. Incluso hace poco vi un conjunto de municipalidades que creó en Europa como mejores prácticas para renovar la democracia, un grupo de activistas, y todas las experiencias eran latinoamericanas. Presupuesto participativo, algo sobre Venezuela y las juntas vecinales, incluso con toda la mala propaganda que tiene Venezuela, ¿no? Entonces sé que esta serie se llama Perú Problema, ¿no? Pero yo me pregunto, y esto es parte creo que lo que valoro en este ensayo y esta provocación de pensarlo más diversamente el proceso de urbanización, es que qué encontramos en las adaptaciones que tiene la gente a los problemas, y qué institucionalidad tenemos que permitan escalar esas adaptaciones a niveles para resolver problemas en donde se pueden cooperar, ¿no?
yo veo muchas limitaciones en el sistema de cómo gobernamos ciudades, ¿no? Estamos creciendo ciudades y tenemos esquemas muy precarios de regímenes alcaldistas, donde las provincias son como sugerencias de gobiernos metropolitanos que no lo son, ¿no? Regímenes en que permiten que cada regulación que pueda ser importante para la planificación de una ciudad sean sugerencias y que cada quien pueda zonificar como quiere. Hemos tenido, y creo que lo leo porque cuando estuve en Texas estuve también metida en un proyecto sobre las colonias, que son asentamientos informales en la frontera, con Peter Ward. La titulación de lo que pasó en Perú fue parte de la inspiración de la titulación de lo que pasó en Texas, digamos, ¿no? El COFOPRI peruano, ¿no? Y también produjeron los mismos resultados, ¿no? O sea, que la titulación no implica mejoras en las viviendas, pero lo que sí importó de copiar esa experiencia es que permitió identificar los presuntos títulos que usan muchos desarrolladores informales para ubicar prácticas de explotación en ese tipo de desarrollos, ¿no? Entonces, a ver, creo que ya me perdí un poquito, pero digamos, a lo que voy es que esos primeros momentos de muchas innovaciones de política pública parece que no han, sé que hay muchas más discusiones y acá está Manuel, así que me puedes callar en cualquier momento, y tú que sabes mucho de esto más, del tema informal, ha generado ciertos modus operandi en el sistema de creación del espacio que no ha significado un acercamiento del Estado y sociedad para resolver problemas. No ha sido propositivo en la habilitación urbana, no ha sido propositivo en renovar parámetros de regulación y ha sido cortoplacista. No tenemos regímenes institucionales que puedan prevalecer en el tiempo y a través de estos como fines comunes, ¿no? Bueno, ahí creo que ya me perdí, pero a lo que voy es que creo que al final de tu ensayo tú hablas de problemas y cosas así, pero creo que también habría que ver qué necesitamos para que las escalas de las adaptaciones que la gente usa para resolver sus problemas puedan ser escalables, solucionables, podemos crear una cultura de aprender de ellas, ¿no? Eso es lo que... Ahí subí. Gracias. Bueno, ¿cerramos aquí? Sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias por su participación, por sus comentarios, por esta conversación de cierre. Creo que ha sido muy interesante y que el ensayo nos da mucho material para seguir discutiendo, pensando, proponiendo y bueno, estamos atentos a los ensayos que van saliendo de estos grupos de trabajo y que se enriquecen con estos espacios de discusión. Yo quería recordarles que me toca el papel de recordarles la programación anual que tenemos por los 60 años, está en las redes, algunos eventos están colgados en línea, si bien tienen una transmisión en vivo, queda el enlace para que puedan ver los que ya se han dado o los que no pueden venir presencialmente. Y la próxima semana tenemos la mesa, la contracara, digamos, de esta mesa que tiene que ver con lo rural, justo a cargo de Mari Burneo. Se llama Lo rural importa, elementos para comprender el contexto rural contemporáneo y sus nuevas funciones. Está en el mismo ciclo de Perú Problema Hoy, jueves a las 11. Ya vamos a estar poniéndolo en redes y si no pueden venir, está el enlace en Facebook para que lo vean. Y también mencionarles dos eventos importantes. Vamos a estar en la FIL, con muchos descuentos, nuestros libros y todo. También tenemos la librería acá afuera. Y hay un seminario en agosto sobre democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo ciclo en Perú y en América Latina. Es 13, 14 y 15 de agosto en la tarde. Es presencial, pero también vamos a tener la difusión en vivo. Y va a estar muy interesante porque tenemos muchos invitados y para hablar de estos temas que nos preocupan, nos involucran como peruanos y creo que es el espacio. Entonces, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Hasta luego.